En este momento me gustaría presentarles al predicador de esta tarde, a Pedro Isaí Pérez. Para mí es un placer y me da mucha alegría que él esté con nosotros en esta tarde. Yo, la última vez que vi a Isaí, estaba creo que en lo que nosotros llamamos high school, ¿verdad? Eh, decidiendo todavía lo que él iba a estudiar y cuando me contaron, ¿sabes qué? Él se va a ir a estudiar a Montemorelos, se va a graduar del high school, va a ir a Montemorelos, creo que es que está estudiando y se está preparando también para trabajar en el ministerio. Es muy lindo ver a un joven decidir en estos caminos. Isaí, cuéntanos un poquito de ti. Ya no sé si conté mucho, pero tú podías contarnos un poquito y después el tiempo es tuyo. Y nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Dios te bendiga. No, el gusto es mío estar aquí con ustedes, hermanos. Gracias, tía Perlita, por invitarme. Este, pues sí, como dijeron, soy estudiante de la Universidad de Montemorelos. Gracias a Dios hemos estado ahí estudiando teología. Sintió el llamado y acudimos a él. Entonces estoy estudiando, así que es un gusto para mí estar con ustedes otra vez. Decirlo, la invitación es algo muy grande, me llena de alegría. Y ¿qué más les podría contar? Pues tengo 18. Este, mm, mido 1.80, no sé cuánto sea en pies, si les soy sincero. Yo Y creo que gracias a Dios. Isaí es el bebé de la familia, pero es el más alto de la familia, ¿verdad? Sí. Sí, pues este Bueno, momento. Dime. no, no te voy a decir, bueno, el tiempo es tuyo Ah, y gracias nuevamente por aceptar la invitación. Dios te muchas bendiga. gracias. En este momento, este, le, lee mi tema, créete en mí. Les voy a leer la cita bíblica. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Muchos de nosotros, a lo largo de la vida, también lo pongo, me pongo a mí, hemos pedido al Señor, hemos requerido del Señor fuerzas para seguir adelante. Hemos pedido al Señor cosas que a, a pasar se nos han perdido, cosas que hemos perdido, pero esas cosas se nos van a dar en alguna forma. Al igual que se les dieron a estas personas en la Biblia, de las cuales les voy a contar hoy, las cuales son 4 historias muy bellas. Como muchos ya conocemos, aquella historia del hombre que le fue quitado todo y que aún así, a pesar de todo lo malo de que le estaba pasando, él adoró a Dios. Ese hombre, hermanos, lo conocemos como Job. Job, aquel hombre que era bendecido, tenía todo de montón, era feliz, tenía hijos, tenía una familia, tenía ganado, tenía todo. Pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, a Job se le fue quitado todo. Job se quedó sin nada. Y en algún punto como humanos debemos pensar, o sea, como humano yo realmente no me pondría en los pasos de Job y diría, Dios, gracias por todo esto. Algunos nos quejaríamos de Dios. Algunos diríamos, Dios, ¿por qué si me estabas dando todo, por qué de repente me quitas todo lo que estoy teniendo? Pero no, Job, grande ejemplo a seguir, él adoró a Dios a pesar de que estaba en su peor momento, a pesar de que sus amigos le dijeron cosas que no estaban bien, él siguió adorando a Dios. Y Job es un ejemplo, ¿no? Pero no todos podemos ser un Job. No todos tenemos aquello que Job tenía, esa gran fe. Y muchas veces podemos ser como aquel noble que pidió ver para creer, aquel noble que cuando Jesús estaba yendo hacia él, hacia el lugar, aquel noble subió hacia Jesús y le dijo, Jesús, ven, necesito que vengas a mi casa y que veas a mi hijo, porque yo estoy seguro de que si tú vas y lo tocas, él va a ser salvo.
Pero me imagino esa escena en la que Jesús le dice, déjame buscar la cita bíblica, perdón. Mm, Si quieren acompañarme en Juan, Juan 4:43, cerca de ahí. Juan 4, Juan 4:51, perdón. No, perdón. Juan 4:50. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Realmente me pongo a pensar cómo sería todo eso. La cara de Jesús, la forma en que hablaba Jesús, el pensamiento de aquel hombre en que cuando Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Aquel hombre creía que si Jesús iba a su casa y tocaba a su hijo, realmente iba a ser salvo su hijo. Pero en eso Jesús le dice, no, ve a tu casa, tu hijo vive. Entonces podemos saber esa hermosa, eso que es hermoso y que debemos confiar y creer ciegamente en Cristo. El hombre va a su casa, entonces, cuando descendió, sus sirvientes salieron y le recibieron y le informaron diciendo, tu hijo vive. En aquel momento, aquel hombre, imaginando, sintió tal alegría, tal gozo de ver que su hijo estaba vivo, de haber escuchado, tu hijo vive. Entonces se pone a pensar y les pregunta a sus siervos, como a qué hora fue en la que empezó a mejorar. Y aquellos le dicen que fue en la hora séptima. Entonces se da cuenta de que a la hora en que Jesús le había hablado, en que le había dicho, ve, tu hijo vive. Y eso bendijo no solo a ese hombre y a su hijo, bendijo a toda su casa, porque todo aquello que le había pasado lo compartió con toda su familia y todos creyeron en Jesús. Y ese hijo fue salvo también como aquella mujer que lo perdió casi todo, que perdió 12 años de su vida enfermo. Muchos conocemos esa historia donde Jairo eh, le dice a Jesús que venga a que venga a sanar a su hija, y en el transcurso del camino pasa algo asombroso. Una señora, una mujer que llevaba 12 años ya enferma, y no solo enferma, como aquella enfermedad era vista mal en ese tiempo, ella era rechazada del templo. Ella no podía entrar al templo, ella ni su familia. Así a pesar de que tenía ese problema de salud, tenía ese problema de religión ahora, tenía un problema social porque era rechazada. Entonces, con esa fe inquebrantable, con ese creer en Dios tan fuerte, de tanto que había escuchado que aquel manto era santo, aquel manto podía salvarla, ella creyó fielmente en eso. Entonces, en ese punto, fue y vio que Jesús estaba pasando entre esa multitud, dijo, solo con tocar aquel manto seré salva. Y abriéndose paso, me imagino yo, ella apenas se alcanza a tocar ese manto. Y esa fe, ese creer en Cristo, fue la que la salvó. No fue aquel manto. Pero en eso se detiene Jesús y dice, ¿quién me ha tocado? Y me imagino a todos los discípulos, Señor, pues, ¿cómo que quién te ha tocado, Señor? Hay muchas personas a tu alrededor. ¿Quién no te puede tocar? Pero Jesús les explica que no fue un toque normal, fue un toque divino. Alguien que te lo tocó con fe. ¿Y por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué? Nos damos cuenta de que aquellos dos problemas que tenía, uno podía ser salvado así sin nada, con solo tocar a Cristo, y Jesús se habría ido como si nada, sabiendo él que ya había sido sanada esa mujer.
Entonces él se regresa para resolver su segundo problema, el social, que también era el de la sinagoga, bueno, el del templo. Se regresa y le dice: hija, tu fe te ha salvado. En ese momento, todos lo escuchan claramente, porque todos estaban viendo hacia Jesús. Y ella había recibido 2 grandes bendiciones por creer en aquello que le habían dicho, que le habían contado. Había sido salva de su enfermedad y de su problema social y del templo. Jesús tan solo se podría haber ido, como les digo, pero Él la salvó de esos 2 problemas, porque creyó en Él. Y con estas 3 grandes historias podemos ver que si creemos en Cristo, si creemos en Dios, todo se nos dará y un poco más. Pero también podría pasarnos como aquel joven que perdió su familia, aquel joven que huyendo perdió sus piernas, aquel joven que todo lo perdió y perdió algo muy importante de nosotros. Aquel joven llamado Mefiboset, al oír que toda su familia estaba siendo perseguida por David, pero no en un mal plan, y escuchó que toda su familia había muerto, la que lo cuidaba se lo llevó y por algún descuido, por miedo, por no sé, se le cayó el muchacho. Entonces, a lo largo de su tiempo, ese muchacho vivió con miedo, perdió algo que él era un príncipe él. Entonces perdió todo aquello, perdió la confianza, perdió la esperanza y no encontraba en qué. Entonces un día David dice: ¿habrá alguno que haya quedado de la familia de Saúl? Y sí, un siervo anterior de Saúl le dice: hay uno, mi señor, un joven que es lisiado, pero está en tal lugar, se me olvidó el lugar. Entonces, me imagino a ese joven ahí, pobre, con el miedo todo el día, todos los momentos, aquel miedo. En aquel entonces, imagínense, él tenía la idea, dice el patriarcas y profetas, que, que Mefiboset vivía con el miedo de aquel que pensaba que era un usurpador, un malvado. Y entonces, no, David llama a Mefiboset y le dice: tú vas a recuperar todas las tierras de tu abuelo Saúl. Tú vas a comer a mi lado todos los días de aquí en adelante. Y Mefiboset recuperó aquello que había perdido, recuperó su identidad, recuperó algo que había perdido desde anteriormente. Capaz Dios no le regresó sus piernas, porque no lo sabemos. Dios fácilmente le pudo haber recuperado sus piernas, pero recuperó algo más grande. Recuperó lo que había perdido, recuperó su identidad. Y así que esta noche, hermanos, tarde aquí en Ciudad Juárez, les propongo: crean en Dios, cree en Dios. Puede que estés enfermo, puede que hayas perdido algo, puede que hayas perdido a alguien, puede que no encuentres quién eres, pero creer en Dios te va a traer aquello que habías perdido, aquello que no encuentras, y te va a decir: tú eres mi hijo. Y esa es una promesa. Tú eres su hijo. Y gracias a eso serás salvo. Pero tan solo si tú crees, es lo maravilloso de Jesús. Él te da a elegir. Y te da a elegir lo más bueno. No te oculta esas 2 cosas. Te muestra las 2. Así que tú, en esta tarde, ¿qué decides? ¿Creer en Dios? Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga en esta noche. Es un placer para mí estar con ustedes. Bueno, Isaí, ¿nos podrías despedir en oración? Vamos a orar, hermanos.
Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias porque nos bendices en gran manera, Dios. Esta noche nos ponemos en tus manos al creer en ti, Dios. Esta noche estamos dispuestos a creer 100% en ti y aquello que hayamos perdido, aquello que nos haga falta, aquello que por lo que te hemos estado pidiendo todo este tiempo, Dios, para que aquello sea cumplido, Dios. Y todo esto te lo pedimos, no porque seamos dignos ni merecedores de ello, sino porque tú nos los das por tu gracia, Señor, que es maravillosa. Cristo Jesús, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En tu nombre santo. Amén. Amén. Nuevamente le damos muchas gracias a Richo por bendecirnos con las lindas alabanzas en esta tarde. Y también le damos gracias a Isaí por compartir el mensaje en esta tarde. La oración del grupo pequeño en esta tarde para cada uno de ustedes al comenzar la semana, las primeras horas de la semana, es que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga grandemente en esta semana. Comparte lo que tú has aprendido en este día y que cada uno de nosotros podamos cada día más acercarnos y afianzar nuestra fe en nuestro Señor, porque Cristo viene pronto y nos queremos ir a morar con Él. Así que abraza a tu amigo que esté cerca de ti. Justo tiene la bendición de tener a Francesca a su lado. No sé quién más tenga a alguien, sino un abrazo de aire para cada uno de ustedes de parte de mí, Andreina, tú la que va ahí, a Linda, a Lisset y Alejandro. Los extrañamos mucho. Gracias, Isaí. Creo que veo a Cindy, se mueve la pantalla por aquí, todos los nombres. Pero a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde en esta semana, que tengan una linda y bendecida semana. Gracias por acompañarnos. Feliz semana a todos. Feliz semana a todos. Feliz semana a todos. Dios los bendiga. Feliz semana a todos. Feliz semana. Feliz semana, hermanas. Feliz semana.